Muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos acá para grabar otro podcast. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el principio de no maleficencia. Bueno, lo que yo sé del principio de no maleficencia es que más que todo al estar ejerciendo nuestro profesión, nuestro ejercicio profesional, por así decirlo, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera sin buscar hacer daño a nadie a pesar de la situación. Entonces quisiera saber lo que opinan ustedes al respecto o lo que quieran aportar en esta ocasión. Pues sí, por mi parte, la mayor diferencia que tiene el principio de no maleficencia contra el otro que a veces los confunden, nos dicen que uno es complementario al otro, que es el principio de beneficencia, es el no dañar a nadie indistintamente de quién sea, de qué haga, de quién sea como tal, o a otra entidad, ¿no? Por lo que siempre tenemos que velar por cumplirlo como un ejemplo de una buena profesión que vamos a estar haciendo al momento de ya estarla realizando o en el futuro, digamos. Sí, digamos, yo considero de que alguna de las principales comparaciones que este tiene, ¿verdad? El de beneficencia con el de no maleficencia es de que busca no afectar a las personas, pero indistintamente de si las beneficia o no. En cambio, el de beneficencia siempre busca ayudar a las personas. Agregando un poco a lo que venían hablando, otra de las principales diferencias entre estas es que como que en el de beneficencia, uno busca hacer las cosas, mientras que en este principio es una omisión de algunas acciones que se realizan Ujú. para no dañar intereses tanto psicológicos como físicos, por así decirlo. Sí, exacto. De hecho, esto es un ejemplo que habíamos visto anteriormente en las clases, en la cual se nos presentaba un caso en la que alguien estaba como que acosando a las señoritas del trabajo en el que él estaba y que ellas no sabían. Y se dio la ocasión en la que esta persona fue descubierta y sin embargo la empresa creo que tomó una buena decisión en la parte de este principio de no maleficencia desde nuestro bueno, desde mi punto de vista, que es la parte de que sí se tomaron cartas en el asunto, se levantaron las denuncias correspondientes y se les informó a pues a las señoritas afectadas sobre la situación. Sin embargo, no se creó como que un escándalo público. Sí se enteraron todos después, pero no se generó un escándalo público. Entonces, se actuó de una manera correcta y no se buscó perjudicar de más a la persona que había hecho tal acto. Sí, claro, y este es un caso bastante controvertido, ¿verdad? Porque está desde el punto de vista de vengamos y hagamos lo público, sometamos a esta persona para que todo el mundo lo conozca, y está el otro de no, hasta cierto punto lo vamos a hacer. Entonces, es un poco debatible el de no maleficencia, hasta dónde se puede aplicar y en qué casos. Sí, agregando un poco a esto, hasta cierto punto, el de no maleficencia no, es dejar de no hacer para no perjudicar a la persona, pero tampoco dejar que salga impune hasta cierto punto de algunas cosas. Y por eso es que es lo que nos comentaban en clase, que no principalmente se tiene que ir solos por este principio, sino que este puede ser complementario con los demás principios para tomar como que las acciones correspondientes en el dilema. Sí, exacto. También el principio de no beneficencia, así como lo mencionaste, lo que trata es de no dañar tanto la reputación, por ejemplo, la vida, que es algo fundamental en todos estos de los principios que estamos viendo para la ética, y también la propiedad, por ejemplo. Y ya va a depender del caso, el dilema, la situación que estemos de la ética para irlo aplicando correctamente. Sí, y de hecho, como mencionaban ustedes, ¿verdad? Que hay muchos casos como muy controvertidos o muy debatibles dentro de cada profesión. Y creo que ese va a ser unos puntos que vamos a tocar en los siguientes puntos.
Y para eso me gustaría decir que vamos a pasar a presentar a una invitada muy especial que tenemos, que es egresada de la universidad sobre la carrera de Derecho y es abogada. Entonces creo que nos va a ayudar a responder algunas como preguntas que tenemos acerca de su profesión y cómo llevan la ética en esto. Así que pasemos a la siguiente parte. Sí, en el podcast de hoy nosotros tenemos como invitada especial a Carla Elizabeth Coyoitok. Ella es egresada de la Universidad Rafael Andívar de la Facultad de Derecho, la que nos va a estar ayudando a contestar unas preguntas sobre la ética y cómo se aplica en el día a día. Para empezar, nosotros quisiéramos saber, más que todo, ya desde tu punto de vista de profesión, como no sabemos demasiado en la parte de derecho, si existe al momento de que ya se gradúan o cierran un juramento como los de los doctores que les hacen jurar que van a ayudar y van a salvar la vida a cada persona que tengan adelante, ¿no? Indistintamente de la clase que sea esta persona. Muy bien, primeramente, muy buenas tardes a cada uno de ustedes y gracias por la invitación. Exactamente como lo mencionabas, no solo con los doctores, digamos, ¿verdad? Sino también, más que todo, ya después de la graduación, antes de ejercer, todos los abogados que se gradúen de la República tienen que ir a la ciudad capital a hacer el juramento ante la Corte Suprema de Justicia, en donde deben jurar lealtad a la Constitución y también pues el servir al prójimo. Entonces sí existe este juramento también de parte de los abogados y notarios de Guatemala. Gracias. Siguiendo con la pregunta, no sé si has escuchado la frase: los abogados tienen la obligación legal de proteger a sus clientes. ¿Y hasta qué punto esto es aplicable? Así es. Bueno, como abogados tenemos un código que se llama Código de Ética, en la cual están escritos principios que deben de regir al abogado, en la cual está la honradez y el punto que tú mencionabas, que es la lealtad hacia hacia el cliente o la persona pues que está pagando los honorarios del abogado. Y debe existir ese secreto profesional de saber que la confianza que te dé el cliente no es para que el abogado vaya y la divulgue, ¿va? Sino que debe existir ese respeto y confidencialidad en todo el ámbito, por lo que no solo debe ser aplicable por los principios y valores que debemos de tener como abogados, sino también porque hay una ley que indica cómo lo debemos de hacer también. Gracias. Bueno, solo quisiera comentar que es muy interesante esta parte porque la verdad es que de mi parte desconocía que existía un juramento más o menos parecido como el de los doctores hacia al final. Y pues siguiendo en esa línea de preguntas, quisiera preguntarle de que tú qué harías en el caso de que contrataran tus servicios profesionales para defender a un cliente y que al momento de que tú estés revisando, digamos, todos los detalles o la información del caso, tú te des cuenta de que te va a tocar defender a un criminal o a alguien parecido. Quisiera saber tu opinión al respecto. Bueno, este es un punto, la verdad, siempre muy debatido, no solo entre abogados, sino también entre los mismos estudiantes durante las clases, porque siempre nos hacen la misma pregunta de que si nosotros pudiéramos, por ejemplo, defender a un violador, ¿va? O a un asesino. Entonces, yo creo que ahí ya sería lo personal de cada persona que se esté preparando para ser un profesional del derecho, porque en lo personal, ahí sí que ataca mi moral, ¿va? Porque como sabiendo yo que esa persona pues violó a una menor de edad, yo me sentiría mal en defenderlo. Entonces yo considero que antes de tomar un caso, sería bueno que decirle a la persona, ¿verdad? Que sea sincero si lo hizo o no lo hizo, porque sería feo y se vería muy mal por parte del abogado en la que durante la etapa, supongamos que él no sabía nada y a la mera hora se entere de que sí, él violó a la persona. Entonces sería peor rechazar como que, miren, lo voy a dejar de defender. Entonces, yo considero que antes de tomar un caso, sí es mejor, ahí sí que aclarar ciertas dudas para decidir si defenderlo o no. Pero en lo personal, yo no lo haría, ya sea
por la cantidad. Muchos lo hacen a veces por el aspecto económico, pero ni así, ¿verdad? Sino que ahí sí yo en lo personal, como abogada en un futuro, no lo haría. Sí, de hecho creo que por esa parte que queríamos enfocarnos un poco. De mi persona, solo quisiera preguntar de que, por ejemplo, he visto en algunas ocasiones o he conocido en algunas ocasiones en el que algún abogado al prestar sus servicios profesionales y al momento de estar como que defendiendo al cliente, en el caso de que él haya hecho algo, algunos negocian esa parte como que de que ellos sean sinceros, de que digan la verdad y como para negociar como que el castigo, por así decirlo. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es un tema ya común para todos, ¿verdad? En la que a veces un abogado puede estar defendiendo a alguien, pero bueno, uno de los fines también del abogado al momento de tener un cliente es la protección del mismo y quiera que no, pues uno quiere ganar su caso, ¿va? Independientemente. Entonces también entra a debatir ese punto, porque hay quienes, como tú lo dices, negocian la pena, ya sea si tiene que pagar una multa o si tiene que ir a prisión, cuántos años, o si se puede conmutar, que es como decir, mire, yo te ofrezco cierta cantidad de dinero y a cambio que no vaya a prisión, ¿va? Sino que se quede en su casa y bajo vigilancia. Entonces, sí, la verdad es una lástima, yo, porque a veces tachan un poco al gremio de los abogados en ese sentido, porque hasta se miran las noticias, donde tal abogado pues aceptó cierta cantidad con la finalidad de que su cliente pues no tuviera ningún perjuicio mayor. Sin embargo, en la ética pues tampoco es algo correcto ante los ojos de nosotros, ¿va? Que siempre tratamos de fundamentarnos en buenos principios y valores. Sí, exacto, y creo que es demasiado común escuchar este tipo de cosas o incluso algunas peores, por así decirlo, sobre todo en nuestros medios, en nuestro país. Y para finalizar, quería lanzarte esta pregunta. ¿Consideras de que la ética tiene bastante valor en tu formación profesional? Bueno, recordemos que bueno, somos parte de la Universidad Rafael Andívar y creo que uno de los pilares principales es inculcar los valores y principios desde segundo año de la U, o sea, independientemente de la carrera, yo creo que trata de inculcarnos eso a nosotros como estudiantes y sí, por eso a veces hay cursos y el curso que ustedes están llevando de ética y como comentaba al inicio de que, por ejemplo, nosotros en la carrera de Derecho tenemos cursos de ética y aparte tenemos un curso que se llama Deontología Jurídica, que es específicamente los principios y valores éticos que deben de regir a los abogados. Es donde entra el código de ética, la moral, ¿verdad? Que es que es la parte práctica de la ética, digámoslo de esa manera, en qué principios y qué valores nos deben de regir y nos deben, ahí sí que dar buena reputación como abogados, ¿verdad? Como la honradez, también la independencia de no dejar que los demás opinen, ¿verdad? Sino tener sus propias convicciones firmes y que sean siempre correctas. Por lo que sí ha existido una gran cantidad, o sea, una buena formación académica en el aspecto ético, considero yo. Y luego de haber pasado con nuestra invitada sobre su profesión y cómo aplica ella el principio de no maleficencia y la ética como tal en su profesión, ya pasamos como última parte de este podcast a la profesión que nosotros vamos a ejercer en un futuro, el cómo vamos a aplicar toda esta parte del principio en los trabajos que tengamos de informática o de sistemas o de seguridad informática y en general en esta área de la informática. Sí, a mí me gustaría comentar un ejemplo que quizás se me viene a la mente aquí de que al momento de estar nosotros ejerciendo nuestra profesión, es de que una empresa X nos pueda contratar y que estos nos brinden la información que necesitan que nosotros coloquemos en el software que les vamos a desarrollar. Pero al momento de estar manejando esta información ya en el software, nos damos cuenta que la empresa está convenciendo como que
ciertos o muchos fraudes y que al momento de ver esto nosotros nos estamos dando cuenta de que están dañando a muchas más personas. Entonces, ¿qué sería lo correcto eh, para actuar para que debemos actuar? No sé si alguien quisiera dar su opinión respecto a esto. Desde mi punto de vista, yo iría con las autoridades, ¿verdad? Porque quiera que no, tarde o temprano, uno si trabaja con esta gente, lo van a terminar agarrando aún, porque van a decir, usted estaba creando este software, usted es responsable, usted hizo daño a demás personas, por lo que si nosotros no actuamos, al final, de una u otra manera, nos caería a nosotros la responsabilidad por algo que nuestros clientes están haciendo. Casi opino lo mismo que mi compañero, de empezar a tomar como que en el aspecto legal las acciones correspondientes, más no hacerlo hasta cierto punto público, ya que esto puede llegar a perjudicar no solo a los dueños de la empresa, sino a todos los trabajadores que estén en esta empresa. Sí, de hecho, era algo que yo pensaba, como bien lo menciona nuestro compañero Freddy, de que quizás no solo va a afectar a los dueños, o sea, se puede levantar cargos legales para que procedan a una investigación de dicha empresa de manera anónima, por así decirlo. Y entonces quizás buscar no hacerlo como un escándalo público, sino como que sí, levantar lo que sea necesario, los cargos necesarios, porque si no se podría llegar a afectar no solo a los dueños, como dicen que de plano ellos que están administrando sean los que estén haciendo estos fraudes, sino también podríamos dañar a todos sus trabajadores y a lo mejor ellos ni siquiera están enterados de lo que está sucediendo o a lo mejor son manipulados y no saben la forma en la que ellos están haciendo el fraude sin querer. Entonces quizás esto los dañaría a tal punto de que quizás más adelante, sabiendo que trabajaban en dicha empresa, ya no los puedan contratar en otras empresas pensando que ellos son los corruptos. Sí, exacto. Y como tal, eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta al momento de aplicar la parte de tomar cartas en el asunto. Porque siempre tenemos que estar velando por terceras personas y no solo por la primera en la que se tiene el dilema, digamos, ni por nosotros, sino todas las demás que están afectadas en todo este problema. Sí, al final creo que esto es lo que hemos venido hablando desde un principio con este principio y lo que platicamos ahí con nuestra invitada, de que quizás nuestra moral no dé para estar haciendo esas cosas, pero también asimismo tenemos que ponernos a pensar y ser éticos en el asunto de que no hacer daño de más o quizás solo tomar los cargos necesarios, que sean necesarios, sin buscar el afectar a mayor escala a alguien o una empresa, un negocio o lo que sea. Y así es como damos por finalizado este podcast. Espero se suscriben y esperen nuestras siguientes sesiones. Un Gracias a saludo. todos y nos vemos.